hermoso estar aquí y yo no sé si sabes, pero Dios nos dio una palabra este año como iglesia. ¿Alguien la conoce? Creo que llevamos como 15 días. Nuestra pastora inició y dijo, este año Dios nos ha dado una palabra. Y la palabra que Dios nos dio está en Primera de Crónicas 15:1. Y si tú tienes tu Biblia, puedes ir buscando. Yo voy a leerla en NTV. Y toda esta, digamos, palabra está encerrada en lo que se llama una serie que se conoce como edificadores de su casa. Y a la vez es el lema de lo que Dios nos ha mandado a hacer en este 2024. Mira lo que dice Primera de Crónicas 15:1. Dice: David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Quiero leer la última parte de este versículo. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. David, no sé si lo conocen, yo creo que la mayoría lo conocemos, es un hombre de la Biblia y es un hombre conocido por escribir los salmos, por ser un hombre que reinó en el pueblo de Israel durante 40 años, trayendo un reinado estable, perduradero. Era aquel hombre que Dios escogió para reinar sobre Israel. Y David siempre quiso construir una casa para Dios. Dile al que está al lado, ayúdame a predicar. Dile: David siempre quiso construir una casa para Dios. Siempre lo quiso hacer. La Biblia nos enseña que cuando David tomó su posesión, haga de cuenta que lo nombraron rey. Dijeron: David, tú eres el rey. Dice que apenas él comenzó a reinar, él dijo: yo necesito el arca de Dios. Y ya te voy a explicar un poco qué es eso. Pero el arca de Dios era un cofre, si me ayudan con la imagen, era un cofre que Dios le había dado en diseño a Moisés y que representaba como el mayor punto de encuentro de Dios con el hombre. Esa arca está ubicada en un lugar donde cuando el hombre accedía a ese lugar, un hombre específico, se encontraba con Dios. Y el Dios de Israel le hablaba y tenía contacto con él. Entonces esta arca era como el símbolo, pero sobre todo representaba y simbolizaba e integraba lo que era la presencia de Dios en el pueblo. Pero antes de que David reinara, esa arca se había robado, unos enemigos la habían cogido y se la habían llevado a otro lugar. Así que en el momento en que entra David a reinar, esa arca ni está en el centro del pueblo, ni siquiera está como cerquita. Tienen que mandarla a traer como desde los límites de Israel y volverla a colocar. Y es desde este punto que parte digamos que el versículo que leíamos hoy, porque dice: David construyó varios edificios. Es decir, él dijo: empezó mi reinado, voy a construir este edificio. Imagínese usted el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa. Bueno, no sé cómo sería en ese tiempo, pero haga de cuenta algo así. Pero dijo: pero hay un edificio más importante, o bueno, por lo menos hay un lugar más importante. Voy a construir un lugar donde esté el arca, donde esté la presencia de Dios. Voy a construir un lugar para el que esa arca se coloque en el centro, donde siempre debe estar. Y esta parte y esta porción de la Biblia es la que Dios nos ha dado. Dios nos llamó a ser edificadores de su casa, a hacer y a preparar un lugar para que la presencia de Dios esté centrada en nuestras vidas. Esa es la palabra. Dios nos ha llamado a ser edificadores de su casa. Vamos, yo sé que parezco un poco a veces repetido, pero dile al que está al lado: tú y yo somos edificadores de la casa de Dios. Vamos, ayúdame a quitar al que está al lado. Cada uno dígale: tú y yo somos edificadores de la casa de Dios. Y antes de ir o ahondar como como el tema central de la palabra de hoy, me gustaría un poco aclarar o tratar de vislumbrar qué es para nosotros preparar una casa para Dios. Y yo no sé si ustedes sepan, mis abuelitos, voy a tomar el ejemplo de mi mami, pero mis abuelos maternos, ellos no vivían hasta hace como 3 meses aquí en Bogotá. Estaban ubicados en Fusa, ¿cierto? En Fusa. Duraron allá un tiempo, estuvieron allá, pero ellos constantemente venían a Bogotá por citas médicas, porque digamos que estaban en procesos, cada uno, mi abuelo, mi abuela, mi tía. Entonces era muy constante verlos. Normalmente siempre se quedaban donde mi tío,
pero ocasionalmente, yo creo que al menos 2 veces se quedaron en nuestra casa. Y cuando venían mis abuelos, mi mamá era bien, digamos que diligente y esforzada. Había aseo general en la casa, porque de una u otra manera ella estaba preparando la casa para una visita especial, ¿cierto? Casi que mis papás, bueno, no sé si una infidencia, pero ellos les cedían su habitación a ellos porque querían honrarlos. Entonces preparaban todo el lugar para que mis abuelos se sintieran cómodos. Compraban la comida que a ellos les gustaba, la que podían comer. Digamos que preparaban el ambiente físico, pero también los recursos de alimentos y demás, para que ellos como que se sintieran agradables. Pero como les contaba, hace 3 meses mis abuelos volvieron aquí y están con nosotros a escasos 5 minutos a pie. Yo creo que un poquito más, dependiendo si ustedes rápido o no tan rápido. Y de nuevo, cuando vinieron a vivir aquí mis tíos, como que adaptaron la casa. Entonces adaptaron uno de las habitaciones con madera, porque para que, digamos, el calor se mantuviera mucho más. Hubo una pequeña obra porque como que abrieron la cocina para que como que la sala estuviera unida y no la dividiera un muro. Pero lo que yo quiero enseñarte es que cuando alguien decide preparar una casa para alguien, como que toma las decisiones necesarias, adapta lo que tenga que adaptar, corrige lo que tenga que corregir, para que esa persona que va a habitar ahí se sienta cómoda, se sienta como en casa. Y eso fue lo que hicieron mis abuelos. Yo anoté algo que me pareció. Mi mamá hacía muchos ajustes y arreglos para que mis abuelos se sintieran cómodos, pero entre todos mis tíos y mi familia tuvieron que hacer muchos mayores ajustes para que no solo visitaran, sino para que se quedaran y vivieran en una casa. Hay ajustes que se hacen para una visita que son momentáneos, pero hay ajustes que se tienen que hacer permanente para que se convierta no solo en un lugar de paso, sino en un lugar de habitación. ¿Me hago entender lo que trato de decirte el día de hoy, esta mañana? Y es eso lo que quiero que tú puedas hablar. Si quieres anotar algo, dile: edificar una casa para Dios es preparar un lugar donde Dios se sienta cómodo. Vuelvo y lo repito. Edificar una casa para Dios es preparar un lugar en el que Dios se sienta cómodo. Y de nuevo, solo ahondando un poco más. Hoy pensaba, yo no soy, pero sí he visto, algunos tienen Pinterest, y Pinterest es como estas aplicaciones en las que tú como que vas tomando las fotos de lo que te gustaría, por ejemplo, en tu sala. Entonces dices: uy, ese diseño me gusta, y vas adaptando, y el Pinterest permite como que ir diseñando en tu cabeza tu casa ideal. Entonces, mi sala sería así, digamos que mi salón de juegos así, y todos de una u otra manera tenemos una idea de lo que queremos como casa, o de cuál sería nuestra casa de sueños. Y Dios también tiene una idea de lo que es su casa deseada, el lugar donde a Él le desea estar, el lugar donde Él se siente complacido, el lugar donde Él pueda decir: me siento en casa. No es un lugar de visita, no es un lugar solamente como un hotel, sino que realmente es mi hogar, es mi casa. Y es a esto a la que nos ha llamado Dios en este año. Ahora, ¿cuál es el tema de este mensaje? Sé que parezco dando muchas cosas, pero si Dios nos ha mandado a preparar un lugar para Él como su casa, la pregunta es: ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es el lugar que debemos preparar para Dios? Y ese es el título de esta palabra. Es: ¿en dónde edificaremos casa para Dios? ¿Cuál es el lugar que Dios desea como habitación, como morada? ¿Qué es lo que Dios quiere como habitación? La palabra dice en Hechos 17 del 24 al 25. Mira lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiero leer solamente la primera parte. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en... Listo, vamos a hacer, ustedes me ayudan porque siento que estoy leyendo solo. La última parte: no habita en...
poquito antes, Pau, y tan solo el primero, otra vez, ustedes, no habita en, es decir, que el lugar que Dios toma como habitación va más allá de lo físico. O sea, es más que estas paredes, es más que un lugar físico o una estructura física, tiene que ver con algo más profundo. Y yo no sé o no sé cómo lo ves, pero quiero un poco contarte. David, cuando trajo el arca, estableció como una carpa donde esa arca empezó a habitar. Él le construyó una casa, o digamos que una carpa sencilla, dan de cuenta, como esas carpas, no sé si han visto la que tenemos en la iglesia, que sacamos a veces cuando vamos a evangelizar. Es una carpa, no sé cómo se llama esa carpa, pero digamos es como de 3x3, está bien ahí. Y fue una carpa muy sencilla. Y la palabra menciona que David, pasado un tiempo, dijo: no, esta carpa está muy sencilla para Dios. Yo de verdad quiero construirle una casa. Y entonces diseñó, ahorró, pues, había dinero bien administrado, y le dijo: Dios, quiero construirte una casa. Y la palabra nos enseña que un profeta le dice de parte de Dios: David, yo no quiero que me construyas una casa. Primero porque has derramado mucha sangre y más bien lo va a hacer tu hijo. Entonces digamos que David obedece, nace su hijo después de mucha historia, que es Salomón, y Salomón edifica un templo. Ahora, la realidad, y los que estudian la palabra dicen que ese templo, si existiera hoy, haría parte de las 8 maravillas del mundo. Y yo creo que la encabezaría, porque la descripción que da la Biblia de ese templo, de esa casa que construyeron para Dios, es, digamos que es maravillosa, es esbelta. Era una casa con acabados espectaculares, con materiales, digamos que bien específicos. Pero hay algo que yo veo en ello, y es que cuando Salomón construye la casa, la construye, el pueblo empieza a ir a adorar, pero el corazón de Saúl se desvía años después. Y aunque construyó una casa física que era wow, maravillosa, espléndida, con todos los acabados, con, digamos, los detalles, tú puedes leer en la palabra, en Segunda de Crónicas, en varios pedazos, como es la descripción de esta casa, el corazón de Saúl se desvió, el corazón de Salomón se desvió. Y entonces volvemos a lo mismo, más que un lugar físico, Dios deseaba algo más profundo. Yo no sé si sepas, pero la palabra dice que la casa que él desea restaurar es la casa que hizo David, que era una casa sencilla, una casa sin mucho lujo, una carpa, literalmente la carpa, pero una carpa donde todos podían acceder a la presencia de Dios. Una carpa que tenía 24 horas al día, 7 días de la semana de adoración. Y una carpa que era constante y digamos que era el lugar central del reino. Ahora, traído a ti, porque tú dices: esa historia está chévere, pero para ti y para mí, ¿cuál es el lugar que Dios quiere que tú y yo edifiquemos para Él? Y quiero que vayamos al primero. Te voy a dar 3 al menos que Dios colocó en nuestro corazón. Y quiero que vayas conmigo a Isaías 57:15. ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que preparemos una casa para Él? El primero, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con Él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál es el primer lugar que Dios quiere que edifiquemos para Él? Nuestro corazón. El primer lugar que Dios quiere que tú y yo ajustemos, ordenemos, preparemos, arreglemos, revisemos, es nuestro corazón. Sabes, este versículo parece corto, pero tiene tanta profundidad. Quiero mencionar algunas cosas. Mira lo que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Está diciendo que el Dios, tu Dios y mi Dios, es aquel que habita la eternidad. Es aquel cuyo nombre es santo y habita la altura y la santidad. Pero no solo habita en lo alto, sino que dice: y habita con Él
quebrantado y humilde de espíritu. O lo podrías cambiar con: y habita en él, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El primer lugar donde Dios quiere que tú prepares casas en tu corazón. El primer lugar donde Dios quiere que tú acomodes, ajustes, ordenes, digas: Señor, yo quiero que aquí vengas y que mi corazón sea un lugar cómodo para ti, es en ti mismo, en tu ser. Y cuando hablamos de corazón, yo sé que es como un término abstracto, porque tú te preguntas: ¿qué es el corazón? Pero hacerlo un poco más claro, Dios anhela que tú y yo preparemos nuestros hábitos diarios para Él. Dios anhela que tú y yo acomodemos nuestro tiempo en función de Él. Dios anhela que tú y yo, digamos, que acomodemos nuestras relaciones, la manera en que hablamos, la manera en que nos expresamos, nuestro carácter, nuestro temperamento, la manera en que respondemos a otros. Dios anhela tu profundo ser. Dios anhela lo que tal vez solo tú conoces, pero nadie más sabe. Dios anhela que tú puedas entregar y presentar y decir: Dios, si mi vida es como una casa, si Edgar Escobar es como una casa, yo no quiero que haya cuarto que esté con seguro que yo no te haya entregado. Yo no quiero que haya un cuarto que diga: ese ni siquiera Dios lo abre, está cerrado, es un pasado, es algo que me daña, sino que mi vida sea un espacio abierto donde Dios pueda entrar a cualquier lugar y tomar posesión y ordenar y dirigir y especificar. Dios anhela que tú y yo preparemos un corazón donde Él se sienta cómodo. Y yo sé que cuando yo estudiaba esta palabra, cuando la pastora nos compartía esta palabra, yo no sé tú, pero yo pensaba y decía: Dios, pero mi corazón, tu casa. Señor, si es que tú sabes lo que puede haber en mi corazón. Y tal vez como yo, no sé si tú al mirarte dices: Dios, mi corazón no es digno de que le habites. Mi vida entera, lo que he vivido, las cosas con las que lucho, las cosas que hay interiormente, mis hábitos. Y hay un momento en que te sientes tan indigno y como tan incapaz de poder responder a ese llamado, tan incapaz de responder al llamado de que tu corazón pueda hacer casa para Él. Pero cuando tú y yo vemos este versículo, tú y yo vemos que Dios no dice: y yo habito en el que es perfecto. Tú y yo no vemos que dice: y yo habito en aquel que es intachable, aquel que nunca se ha equivocado, aquel que no tiene mancha alguna, o aquel que siempre digamos que sale avante de las situaciones. Mas Él dice: y yo habito y estoy en el que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Dios no necesita tu perfección para morar en ti y morar en mí. Dios no necesita que tú y yo seamos perfectos para que Él pueda empezar a tomar orden de nuestra vida y acomode y ordene. Él solo necesita un corazón que quebrado le diga: Dios, tú conoces mis limitaciones, tú conoces mis incapacidades, tú conoces mi historial, tú conoces, Dios, lo que he hecho, pero yo necesito que como una casa desordenada vengas y puedas ordenar mi vida. Dios, tú sabes hasta dónde llego yo. Tal vez yo quiero ordenar esto y hasta aquí puedo, pero yo necesito que tú vengas a habitar para que tú ordenes lo que solo tú puedes ordenar. El primer lugar donde Dios te está y me está pidiendo que Él pueda habitar y que queremos una casa es nuestro corazón. Y yo no sé, pero más que el que hoy pueda sentir solo una palabra de una demanda de Dios, también es
que puedas sentir una palabra de esperanza, porque Dios no te está pidiendo algo que no puedas dar. Dios te está pidiendo hoy que tú y yo, con corazón quebrantado, podamos reconocer nuestras limitaciones, pero podamos decirle: Dios, aquí estoy, aquí está lo que no he logrado, aquí está la lucha que sigo teniendo, aquí está lo que he pasado, pero quiero que mi corazón sea una casa agradable para ti. Quiero que huela como te gusta que huela. Quiero que tenga la mesa con la comida que a ti te gusta comer. Quiero que entres y no solo me visites. No quiero que me visites solamente cada domingo cuando vengo a la iglesia. No quiero que mi casa sea un hotel donde pases ocasionalmente y que yo sienta tu presencia, pero en los siguientes meses me siento abrumado, me siento lejos. Yo necesito que mi corazón sea una casa, Dios. Yo quiero que mi corazón sea un lugar habitual, un lugar donde tú vengas a diario y cuando quieras entrar, entres. Cuando quieras ordenar algo, lo ordenes. Cuando quieras mover algo, lo hagas. Porque yo no quiero que mi corazón sea pasajero para ti, sino que sea el lugar de tu habitación. ¿Sabes? Este llamado es para jóvenes, niños, adultos, ancianos, quienes están aquí en tarima, quienes están en alabanza, pero quienes están también y dicen: yo no estoy directamente vinculado al ministerio, pero yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que Dios me está diciendo: hijo, quiero tu corazón. Quiero que el primer lugar que prepares sea tu corazón. Quiero que hoy lo que hagas es que te rindas. No necesito más que ello. No necesito más que un corazón que se quiebra y que reconoce su incapacidad, pero mi superioridad para ajustar lo que tengo que ajustar. Ese es el primer lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Y es desde esta postura, la postura de quebrantamiento, donde obra el amado Espíritu Santo y vemos cómo Él edifica nuestras vidas para Él. Estamos leyendo los Salmos y veo en lo que dice David un hombre que ajustó su corazón para Dios. Porque si bien el quebrantamiento es nuestra postura adecuada, esa postura nos tiene que llevar a tomar decisiones. Mira, quiero leértelo rápido, no me quiero quedar aquí. Quiero que podamos orar, pero mira el Salmo 101. Vamos a leerlo completamente, es corto, pero quiero que observes las decisiones que tomó David. No eran sus fuerzas, pero sí era una postura. Este está un poquito grande, ¿no? Después de que no teníamos tan grande, este quedó bastante grande. Listo, vamos ahí. Dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Vamos desde el versículo 2, miren lo que dice. Dice: tendré, ayuda, que sea eso, gracias. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en mi propio hogar. Mira lo que dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Dice: rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase del mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mira, escucha esto: mi tarea diaria será descubrir los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Y yo quiero solo como traer a acotación algunas frases. Mira, primero, viviré con integridad. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Me negaré a mirar. Detestaré, rechazaré, no toleraré, buscaré, no permitiré y mi tarea diaria. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien el empezar y el desear decir: Dios, yo preparo mi corazón para ti, tiene que tener o parte de una postura de quebrantamiento. El caminar y el cultivar una vida que sea una casa para Él tiene que ver con decisiones diarias. Dile al que está al lado: cultivar una casa para Dios implica tomar decisiones diarias. Tómalo, o sea, vamos al ejemplo. Entonces mamá dijo: mamá me decía, nosotros tomamos agua de la llave. Algunos dirán que es malo, nosotros la tomamos, pero mis abuelos no toman agua de la llave. Así que mamá tuvo que tomar la decisión de tener al menos, no sé, unos 3 litros de agua hervida lista para ellos, porque sabía que era el agua que consumían. Tuvo que acomodar, digamos que la sala adecuadamente, tuvo que ajustar
digamos que algunas cosas físicas que de pronto incomodaran o demás. Así es con Dios. Que mi corazón sea una casa para Él va a implicar que yo tome decisiones. Va a implicar que yo me pregunte: Señor, ¿esto te agrada? Señor, tu palabra me dice que esto no está correcto. Señor, tu palabra me dice que de esta manera yo no debo responder. Y me cuesta, Dios. Dios no le teme a nuestra verdad. Pero yo creo que en el momento que tú y yo somos sinceros y decimos: Dios, yo quiero agradarte, entonces también Él viene a decirnos: hijo, esto no está bien. Y hay áreas y hay momentos y hay aspectos en tu vida y en mi vida que tú y yo sabemos que tenemos que acomodar. Hay negaciones que tenemos que tomar. Hay relaciones que tal vez tenemos que distanciar por un momento mientras nuestro corazón se afianza. Hay decisiones de soltar cosas, pero también hay decisiones de empezar otras. David lo sabía. David decía: Señor, yo tomaré esto, soltaré esto, me negaré a esto, decidiré esto, porque él sabía que para agradar a Dios él tenía que tomar decisiones. Él tenía que hacer de su vida y hacer de su corazón un lugar agradable, donde Dios dijese: me estás agradando. Estás agradándome por encima de tu mismo deseo. Estás agradándome por encima de lo que otros dicen. Estás agradándome por encima de la influencia de tus padres, de la influencia de tu familia, de el que dirán. Has decidido agradarme a mí. Y ese es el llamado primero que Dios nos hace hoy. Haz de tu vida una casa agradable para mí. Acomoda tu vida a mí. Ordena tu vida. Dile: Dios, aquí estoy, me presento. Señor, tú conoces lo que hay en mí, pero te pido: examíname y dirígeme, Dios. Dirige los pasos que estoy dando. Dime qué estoy haciendo mal. Dime por qué. Tal vez tú te preguntas: ¿qué he hecho mal, Dios? Y Dios hoy tal vez te está diciendo: hijo, esto no está bien. Particularmente tú sabes qué áreas en tu vida Dios te está diciendo: hijo, de esta manera que estás llevando eso no es la correcta. Los hábitos que estás viviendo no son los correctos. La manera en que estás llevando tus finanzas, la manera en que estás decidiendo sobre tus hijos, la manera en que respondes a la forma en que estás laborando no es la correcta. Y Dios está diciendo hoy: hijo, prepara una casa para mí. Adecua un lugar donde yo me sienta cómodo. Adecua un lugar donde yo me agrade. Toma tu vida y dile: Señor, aquí estoy. Este cuarto está desajustado. Esta área de mi vida no está funcionando. Esta área de mi vida está torcida. Yo necesito que tú vengas y la ordenes, pero también necesito obedecerte para que yo pueda ver cómo tú puedas morar en mí y ver cómo tú te posas y gobiernas sobre mi vida. El segundo lugar donde Dios quiere que preparemos casa para Él es en nuestras familias. La palabra dice en 2 de Samuel 6:11 que estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom. El arca era el mismo lugar, digamos que el mismo cofre que David puso en el centro de su casa o en el centro del reino. Y dice que estuvo 3 meses. Dice: y estuvo, ¿se apagaron los violines? Bueno, yo aquí estoy. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La palabra dice que la bendición que vino a través de él crear una casa para esa arca no fue solo para un hombre, sino que fue para toda la familia. Porque Dios no solo llama a personas, Dios llama a familias. Dios llama a puntas de lanza y tal vez tú dices: estoy solo y tal vez mi familia no quiere saber mucho de Dios, mis hijos son apáticos, de pronto son irreverentes, no les agrada. Pero la palabra nos enseña cómo un hombre se levantó y dijo: yo quiero preparar un lugar, yo quiero preparar mi casa para que la presencia de Dios more en ella. Y entonces dice la palabra que 3 meses después, o en 3 meses, él vio cómo su casa fue bendecida. Él vio cómo su casa, digamos que fue, tan llena de lo que solo la presencia de Dios puede hacer. Dios no solo bendijo a Obed-edom, sino también a toda su familia. Ahora, yo no sé si sabes, ni tampoco quiero llenarte de historias, pero esta arca estuvo en la casa de Obed-edom, ¿cierto? Pero meses previos esta casa había estado vagando en diferentes lugares. Sí, en lugares, estuvo en un pueblo enemigo de los israelitas que se llamaban los filisteos, pero no produjo lo mismo que produjo en la casa de Obed-edom. De hecho, hasta dice la Biblia que antes de que David la llevara al reino, digamos que él la quería traer, pero no la supo traer, y alguien tomó directamente el arca y murió.
Entonces David dijo: yo no me puedo llevar esa arca para mi casa porque me va a matar. Así que la mandaron donde Obed-edom. Y a diferencia de David y a una diferencia de todos, lo que produjo el arca en esa familia fue que hubo bendición. Porque más que algo físico o que un simbolismo de un arca, lo que representa Obed-edom es un hombre y una familia que no solamente trajo un cofre físico ahí, sino que acomodó su vida y que acomodó su familia para crear una casa para la presencia de Dios. ¿Me hago entender la diferencia de lo que quiero decirte hoy? Dios te está diciendo hoy: hijo, primero quiero que tu vida se ordene a mí y sea una casa que me agrade. Pero segundo, papá, mamá, aún si tú eres un joven que viene solo, dile: yo quiero que tu familia sea una casa donde yo pueda morar. Creo que mamá siempre nos decía, pequeños, bueno, porque peleando con mis hermanas, decía: si estuviera tal persona, ¿usted se la pasaría gritando así con sus hermanos? ¿Cierto que no? Porque ella siempre nos decía: si estuviera alguien que uno admirara, no sé, alguien que uno diga: uy, que si él viviera aquí con nosotros, usted así se la pasaría gritando, así se la pasaría cantaleteando, así se la pasaría hablando. Y yo le decía: yo me quedé callado. Pero la realidad es esa. Si fuéramos conscientes de que Dios mora en nosotros, ¿qué cambios tendríamos que hacer en casa? Si fuéramos conscientes de que anhelamos cuidar un ambiente de casa, de hogar, donde Dios se sienta cómodo, ¿qué cosas tenemos que soltar? ¿Qué cosas tenemos como padres que colocar límites? ¿Qué cosas como hijos tenemos que empezar a decir: esto no está bien, no está de manera, esto no agrada a Dios? Porque Obed-edom representa a un hombre que pudo influenciar a su familia y pararse y decir: yo quiero agradar a Dios. Él dijo: está esta arca, pero vamos a andar bien. Vamos a querer honrar al Dios que realmente es más que esa arca, mora aquí. Y entonces cuando él honró esa presencia, él pudo ver bendición para su familia. Cuando él honró esa presencia, entonces pudo ver cómo Dios trajo bendición y hubo bendición para su casa. Pero hubo un hombre que decidió ordenar su vida y ordenar su familia para agradar a Dios. Y hoy Dios también nos está llamando a eso. Ordena tu casa y tu familia para Dios. Toma decisiones si tienes que tomar. Padre, puedes decir la verdad y puedes amar al tiempo. Porque a veces piensas: es que si hablo esto, él va a sentir que no lo amo. No, puedes decir la verdad y amar al tiempo. Puedes tomar decisiones y aún seguir amando. Porque el amor no oculta la verdad, y la verdad sin amor no es no tiene sentido, no da objeto. La verdad sin amor es hiriente, no logra nada. Pero un hombre que quiera cultivar y hacer de su familia un lugar para Dios, tiene que tomar decisiones. Tiene que decir: Señor, aquí estoy. Y quiero hablarte del último y tercer lugar. El tercer lugar donde Dios quiere que preparemos un lugar de casa para Él es en nuestra iglesia local. Mira lo que dice Ageo 1 del 2 al 9. Ageo es un libro de un profeta que lleva su nombre, en el que Dios envía a este hombre de Dios a hablar al pueblo de Israel y decirle al pueblo de Israel: reedifiquen mi templo, construyan mi casa. Y ahí se refería específicamente al templo físico. Y tú dirás: no, pero Edgar, me estás hablando de que no es tanto lo físico. Pero déjame construir más la idea y poder llegar al punto. Y es de este punto en el que Dios dice lo siguiente: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonados, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no es en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Dios habla y trae una palabra de confrontación y trae una palabra de verdad al pueblo y le dice: ustedes están preocupados por decorar sus casas, por construir y hacer de sus casas algo hermoso, pero mi casa está desierta. Mi casa no hay quien la edifique. Mi casa no es el interés y la prioridad de una familia, de un pueblo que se levante y la edifique. Y cuando hablamos de iglesia, yo no te hablo de estas paredes. Dios nos permite tener la casa bonita y tú y yo tenemos una iglesia local que es bonita, pero más que esto físico, más que los muros que ves pintados de negro, más que la tarima que ves en este lugar, la iglesia, como te decía al principio, creo que lo mencionábamos en la alabanza, significa asamblea de creyentes, es la unión de creyentes. Así que pueden estar en un parque, pueden estar en una carretera, pueden estar en cualquier lugar, pero donde hay dos o más creyentes, ahí hay la iglesia. Y la iglesia es la unión de creyentes que han decidido creer en Cristo, han visto a Cristo y ahora siguen su misión de llevar el evangelio a otros para que le conozcan. Porque creen en que Dios sigue restaurando familias, porque creen en que Dios sigue pudiendo restaurar jóvenes, levantar casas, sanar a los enfermos, liberar a los que podemos estar aprisionados, liberar a los que se sienten en cadenas. Creen que Cristo sigue siendo el Dios que resucitó hace 2000 años y claman y se apegan a ver el reino de Dios hoy aquí establecido, a no solo venir de rutina a una iglesia y escuchar a alguien que se para ahí, que habla medio rápido, sino a creer confiadamente en que en el Dios que se levantó de los muertos hace 2000 años es el mismo Dios que hoy levanta mi casa, que levanta mi familia, que restaura personas, que restaura familias. Esa es la iglesia. Es decir, que cuando Dios dice en algún sentido: han dejado mi iglesia desierta, está diciendo: han dejado el llamado que les hice a hacer reino, han dejado desierto el llamado que les hice a venir y ser voz para otros, han dejado en desierto el llamado que les hice para dar lo que ustedes han recibido, han dejado en desierto el llamado que les hice para que otros como ustedes fueran sanos, porque si los sané a ustedes fue para que extendiéndose sanaran a otros. La iglesia nunca fue pensado en 2, 3 solamente que lideraran y como que empujaran la iglesia. La iglesia fue pensada por Dios como una congregación de creyentes que, entendiendo su llamado, fueran y llevaran a Dios, a un mundo que necesita, a un mundo que puede tener dinero, a un mundo que puede tener fama, a un mundo que puede tener ello, pero poco y vacío es, y poco permanente es, y pasajero es. Y hay una iglesia que conoce el mejor evangelio y conoce la mejor noticia, pero que tal vez está callada, tal vez mira de lejos el llamado, y Dios está diciendo: prepara una casa para mí, prepara el llamado que te mande a hacer, suelta las excusas que puedas tener y aférrate al llamado que te estoy mandando a hacer. Dios quiere que tú y yo levantemos una iglesia. Hay tantos que necesitan de tu testimonio, hay tantos que necesitan de lo que tú sabes. Hay tantos que tal vez con la palabra de esperanza que tú has vivido, tal vez dices: no, mi vida no es esperanza para nadie, pero tú no sabes tu vida cómo puede impactar. Dios te ha llamado a ser intercesor, Dios te ha llamado a ser un edificador. Dios ha dicho: congrégate, discipúlate, afiánzate, enfócate. Pero tal vez nuestro llamado está desierto y Dios dice, así como dicen Ageo: ustedes dicen: seguiré construyendo mi casa, seguiré construyendo el deseo de tener mucho dinero, seguiré construyendo mi empresa, seguiré construyendo mi familia, seguiré construyendo mi trabajo. Y Dios dice: y el llamado que yo hice está desierto, el llamado que yo les hice está suelto. Les he dado un lugar, les he colocado, les he dado esto, pero su llamado a mí está desierto. Iglesia, Dios te está llamando a tu llamado. Yo no sé qué pasó, yo no sé si te hirieron, si te herimos, si te fallamos, si como iglesia te fallamos, pero hay un Dios que te llamó, que te escogió, que te apartó, que te colocó dones, que te ha formado, que no te ha soltado y que está clamando por una iglesia que se despierte completamente, por una iglesia que responda un llamado, por una iglesia que salga de las 4 paredes, por una iglesia que vaya a donde le necesitan, por una iglesia que salga de una estructura dominical y de un hábito de cada 8 días y pueda exponer lo que es la casa de Dios. Una iglesia que cree una casa para Dios, pero también para otros que perdidos encuentren lugar en esa casa de esperanza, una casa de oportunidad, una casa de restitución, una casa que le diga que no importa cuál es tu pecado ni tu pasado, hay un Dios que puede restaurarlo todo y rehacerlo todo.
solo quiero terminar tocando algunos puntos. Edificar casa para Dios significa hacer ajustes, porque ya no son mis gustos. Quiero hacer una casa que le agrade. Y como comencé, David y tuvo el reinado más floreciente de Israel. Dice la palabra que por muchos años los enemigos no lo siguieron oprimiendo. Su reino se extendió. Y yo creo que tiene que ver indudablemente como una consecuencia de que él hizo a Dios el lugar central. Hizo de su reino una casa para él. Hizo de su casa una casa para él. Hizo de su vida una vida para él. Y tal vez me gustaría convencerte, y la verdad y clara es que la palabra nos dice que donde hay una casa para él, ahí hay un fruto eterno. Ahí de la casa de Dios surge lo que permanece para siempre. Yo siempre digo que lo que es obra humana es pasajero, porque somos pasajeros, pero lo que es obra de Dios es eterno, porque Él es eterno. Pero sabes, la motivación que yo tengo para preparar una casa para Él es porque le amo. Es porque Él es lo mejor que yo tengo. Y porque realmente su presencia es mi mayor bien. Él es lo que yo más amo. Él es a quien más amamos. Y cuando amamos a alguien, queremos agradarle. Cuando amamos a alguien, puede que no veamos todo lo que queramos ver ahorita, puede que los resultados no salgan, puede que no haya como lo que tú quieras ver y sientas que nada de lo que haces parece tener un resultado fructífero, pero le amas y a Él le amamos. Yo creo que Él hoy te está llamando y me está llamando a preparar una casa para Él. Primero, ¿en dónde? En tu corazón. Segundo y tercero, en tu iglesia local. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Vino nuevo, es tiempo de edificar una habitación para Dios. Tiempo para cultivar un corazón agradable al Señor. Tiempo de que nuestras familias le den gloria al que merece toda la gloria y que como iglesia le honremos. Es tiempo de edificar casa para nuestro Señor. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.